El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó Jesús ante un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de esos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, nos hace mucho bien escuchar la predicación del apóstol San Pablo. Él tiene mucha libertad para dirigirse de esta manera a las comunidades cristianas, de tal manera que constantemente las está invitando para que se acuerden del evangelio que han recibido. Y lo dice pues en un tono de preocupación. Me he enterado, dice San Pablo, me he enterado de que algunos de ustedes creen otro evangelio. Han dejado de creer en el evangelio que les prediqué. Han dejado de vivir aquello a lo que ustedes se comprometieron. Y así, poco a poco, va tratando de ayudarlos a recapacitar. Nos hace mucho bien una corrección como esta, una observación tan directa como la que hace el apóstol San Pablo, teniendo presente, queridos hermanos, que también nosotros podemos correr ese riesgo. Una vez aceptamos a Jesús, una vez nos emocionamos con Jesús, una vez sentimos la necesidad de aceptarlo verdaderamente en nuestra vida.
Pero pasa el tiempo, ¿ah? Y uno se cansa. Pasa el tiempo y viene el desánimo. Pasa el tiempo y cuando nosotros posiblemente sentimos el rigor de la vida cristiana, pues escogemos algo menos pesado. Escogemos algo más cómodo. Escogemos una propuesta donde se siga hablando de Jesús, pero donde no sintamos el rigor de la vida cristiana. No es una observación que solamente San Pablo le haga a los Gálatas, sino una observación que llega a todos nosotros cuando de alguna forma renegamos o cambiamos el Evangelio que hemos recibido. De tal manera, hermanos, que el Evangelio que hemos recibido tiene que ver exactamente con esta revelación que hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Uno se puede quedar por las ramas, ¿va? Uno puede quedarse únicamente con las justificaciones, ¿va? Aquel maestro de la ley quería llevar a Jesucristo a un plano simplemente teórico, ¿va? Especulando sobre el prójimo, ¿va? Disertando acerca del prójimo. Tenía bien puesta en la cabeza una pregunta y el Señor Jesús, con esa claridad, con esa profundidad que tiene en sus palabras, baja esa pregunta de la cabeza al corazón. Y por eso, queridos hermanos, es para nosotros una referencia, una respuesta muy importante lo que comenta el Señor Jesús. Es una lección que nos da a todos, ¿eh? Cuando queremos simplemente teorizar, cuando queremos también especular acerca de la vida cristiana, el Señor Jesús nos dice, mira, este es el prójimo, esta es la vida cristiana, esto es lo que hay que hacer. Y por eso para nosotros no resulta indiferente hablar de la imagen del buen samaritano, hablar de una respuesta concreta ante tantas necesidades que hoy también hay en la vida. Es decir, nosotros tenemos que entender, hermanos, que también en nuestros tiempos hay mucha gente caída, ¿verdad? También en nuestros tiempos hay mucha gente caída. El cristiano es aquel que tiene la capacidad para conmoverse con las heridas de los demás. Ese es el verdadero cristiano, ¿eh? El que actuando como el buen samaritano se conmueve de las heridas de los demás, dedica su tiempo, dedica todo su cariño, dedica incluso lo que tiene materialmente hablando para asegurarse de la recuperación de su hermano. Por eso, ante la pregunta que sigue pesando en el desenlace de esta historia que platica nuestro Señor Jesucristo, tendríamos que decir que uno no escoge al prójimo, ¿eh? No es que yo escoja al prójimo, sino que Dios lo pone en nuestro camino. Así como sucede en esta historia, ¿va? Uno no escoge al prójimo, ¿va? Como cuando simplemente ayudamos a una persona determinada, ¿va? Como cuando hacemos campañas especiales para ayudar a un grupo determinado, ¿va? Sino que Dios nos va poniendo al prójimo en nuestra vida, ¿va? Porque el prójimo es el que está tirado en el camino. El prójimo es el que tiene abiertas las heridas delante de nosotros. Y por eso el prójimo puede estar incluso hasta nuestra casa. El prójimo puede estar mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. No es únicamente la persona que decidimos ayudar o el que efectivamente, objetivamente hablando, pasa muchas necesidades, sino la persona que también Dios permite que se cruce en nuestro camino. Como esta persona caída, con tantas heridas, ¿verdad?, a la que se encontró el buen samaritano y que por la gracia de Dios no pasó de largo como el sacerdote y como el levita. Cuando uno quiere especular, el Señor nos pone en nuestro lugar, ¿verdad?
Estaba hablando con un maestro de la ley y le responde de una manera que realmente lo conmueve. Ojalá, hermanos, que también para nosotros esto nos ayude a recapacitar y a darnos cuenta en este momento concreto de nuestra vida quién es nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Porque puede ser que también como el sacerdote y el levita, pues estemos pasando de largo, ¿no? No nos conmovamos ante las heridas de nuestros hermanos, ¿no? No seamos sensibles y compasivos para levantar al que está caído en el camino de la vida. Que siga siendo para nosotros la respuesta de nuestro Señor Jesucristo el criterio a seguir. Que Dios abra nuestro corazón para que seamos cada vez más misericordiosos. Y que como lo hizo el buen samaritano, también con nuestras buenas obras, también con nuestro cariño, también con nuestras pertenencias materiales, pongamos aceite y vino en las heridas de las personas que Dios pone en nuestro camino.